Todos experimentamos el mal, un mal que nos envuelve, tanto en nuestro entorno como desde dentro de nosotros mismos. Lo constatamos con las guerras actuales, el aumento de violencia, injusticia, corrupción, abusos, y también en nuestros propios sentimientos y pensamientos, y a veces en nuestras acciones. La realidad que vivimos y estamos construyendo nos da vergüenza y nos escondemos. Pretendíamos ser astutos y nos vemos como desnudos. La buena noticia de hoy es que nos encontramos en una historia de salvación. Caminamos hacia la liberación de todo mal, del pecado y de la muerte. Esta historia inició en el momento en que el primer hombre, varón y mujer, decide no creer en la bondad de Dios y creer que por sí mismo podría alcanzar la gloria. Ciertamente constatamos desde entonces la entrada en el mundo del maligno, del mal, con todas sus estructuras de dolor y sufrimiento. Con el relato del Génesis que meditamos hoy, busca el porqué, el origen del mal en el mundo. Y nos revela que el mal, con sus estructuras, no vienen de Dios, como tampoco viene de Dios la prueba ni las tentaciones, sino que cada uno es probado por sus malos deseos. El castigo, corrupción y muerte tampoco tiene su agente principal en Dios, sino que es consecuencia del pecado, resultado de apartarse del amor de Dios y de no hacer su voluntad. Y es que cuando la criatura olvida al Creador, se diluye. Lo que sí viene de Dios es la promesa de liberación. Liberación de todo mal, salvación del pecado y de la muerte. La misión de la Iglesia consiste en continuar el anuncio de salvación, iniciado y realizado por Jesús ya con su muerte y resurrección, y será plenamente consumada en su segunda venida. La salvación consiste en la liberación de todo lo que oprime al hombre, sobre todo del pecado y del maligno. El enfrentamiento entre Jesús y el pecado es una lucha permanente y sin cuartel. Ante la acusación, expulsa a los demonios por arte del jefe de los demonios. Jesús responde con facilidad. Incluso considera más sensato al diablo, que no lucha contra sí mismo, que al acusador. El gran pecado, que no tendrá perdón jamás, es atribuir a poderes que no sean el Espíritu Santo la victoria de Cristo sobre el demonio. Es necesario convencernos de que la presencia del mal en el mundo no es una situación fatal e irremediable, por muy cercano que lo podamos sentir. El que siempre haya ocurrido no significa que tenga que ser de la misma manera, porque el mal es vencible. El amor y el perdón son más fuertes que el pecado. Con el mal nos encontramos sin buscarlo, pero antes nos hemos encontrado con Cristo, que lo ha vencido y nos hace fuertes. En esto Jesús es vencedor del diablo. Él ha atado al hombre fuerte para despojarle de lo que se había apropiado. La victoria sobre el príncipe de este mundo se adquirió de una vez por todas en la hora en que Jesús se entregó libremente a la muerte para darnos su vida. Es el juicio de este mundo, y el príncipe de este mundo está echado abajo. Jesús sufre el drama no solo de no ser reconocido como Mesías, sino de ser malinterpretado por el mismo pueblo, por los dirigentes religiosos, y hasta puesto en cuestión por los suyos, hasta el punto de ser considerado lunático, fuera de sí. Los suyos o parientes de Jesús habían oído la noticia que buscaban a Jesús para matarlo, porque lo consideraban fuera de sí. Jesús poco después aprovechará la ocasión para decir que los suyos auténticos, son quienes escuchan su palabra y la ponen en práctica.
Marcos pretende comunicarnos que la dedicación a la misión por parte de Jesús era a tiempo completo. El problema de sus parientes era quizá que esperaban un mesianismo más interesado en sí mismos, o quizá un interés de sobreprotección del propio Jesús. Marcos remarca que la nueva familia de Jesús no está sujeta a la carne y sangre, sino al nuevo vínculo con Dios, por la palabra y el esfuerzo por hacer la voluntad del Padre. La lógica de la gratuidad choca con el estado de corrupción actual. La lógica de la misericordia choca con el estado permanente de venganza o rencores. La lógica del sacrificio choca con la de el solo bienestar material o emocional. Pensemos esto, en el antiguo pueblo de Israel la familia se encontraba plenamente abierta a la comunidad y a Dios, y en ello se basaba su propia subsistencia. La tribu, el clan, era la base de la convivencia social y el sostén y protección de cada familia y de las personas. De hecho, entre los miembros de la misma tribu se denominaban hermanos. Defender la tribu era defender la familia. En el tiempo de Jesús, la convivencia social, por el sistema impuesto por el Imperio Romano y la ideología ya individualista del mundo griego, provocaba la cerrazón de las familias en sí mismas. Encerrarse en la familia suponía destruir la fraternidad, surgiendo la marginación ante el pobre, la viuda, el migrante, el necesitado. Jesús quiere volver a mentalizarnos que la gran familia que vive en el amor de Dios y al prójimo, en fin, en la escucha de la palabra de Dios y su puesta en práctica, es lo prioritario, mientras las pequeñas familias deben ponerse en orden al mayor amor a Dios y al prójimo, lo cual implica crear comunidad, servir a la iglesia, colaborar en la educación, en la fe a los propios hijos. Jesús no desprecia a su familia, sino que les manifiesta abiertamente la prioridad, construir fraternidad y ser una sola familia. En el reino de los cielos hay una nueva relación, un solo Dios Padre y todos nosotros hermanos. Pongamos todo, absolutamente todo, en función del reino.